Hola chicos, buenas noches, ¿cómo están? Disculpen la demora, si no es que ya había hecho la ayudantía, pero no sé qué le pasó y no se guardó la grabación. Total, bueno, hay que volver a hacerlo. Bueno, con respecto a lo que es resina de intercambio iónico, ¿cómo funciona este mecanismo? Bueno, este mecanismo funciona de la siguiente manera. Tengamos en consideración que la esfera más grande, que es esa esfera que se encuentra de este lado, es un pellet de la resina. Entonces, como había explicado en la ayudante anterior, o sea, en la que yo había hecho, eh, digamos que existen polímeros que se encuentran entrelazados con respecto a esos pellets, en el cual se van a ver ciertos poros. Dentro de esos polímeros se van a encontrar una carga fija. Esa carga fija puede ser un ión como tal, un anión o un catión, ¿ok? Entonces, en este caso, para lo que es una resina catiónica, se va a encontrar el ion sulfonato, que ese se va a encontrar de manera arraigada a esos polímeros. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que hay ciertos cationes que se encuentran se encuentran cerca de esos cationes, ¿ok? Pero no reaccionan como tal, sino que se encuentran alrededor, es como que les estuvieran custodiando. Pero no tienen una afinidad tan fuerte que simplemente con el hecho de que tú agregues una muestra de agua que tenga ciertos cationes específicos o que tenga ciertos cationes como tal, lo que va a hacer es que a ese, por ejemplo, a ese catión, por ejemplo, sería el hidrógeno más, lo único que va a hacer es desplazarlo, ese calcio lo va a desplazar el hidrógeno sale y el catión se queda. Así es prácticamente cómo funciona la resina catiónica y lo que es la resina aniónica, de la misma forma. Entra un cloruro, entra cualquier anión que puede ser nitratos, y aquí va a haber lo que es el amonio cuaternario o el ion amonio cuaternario que se va a definir como una carga fija y alrededor van a estar los OH. Entonces lo que sucede es que, por ejemplo, los iones cloruro van a entrar y los OH van a salir. Y eso es lo que se define en esta fórmula general. Simplemente. Moles por el compuesto A que se encuentra que se encuentra en la resina, y luego el B, moles de B, que son los moles del compuesto que está entrando, ¿verdad? Sería del agua con los cationes o los o los aniones correspondientes. Y luego va a suceder que A va a salir de la resina y B se va a quedar dentro de la resina. Esto aquí prácticamente es el comportamiento que está funcionando, pero como que al revés. En este caso aquí, en este ejemplo que he puesto, es una recuperación. ¿Por qué? Porque estamos haciendo el proceso inverso de lo que estamos haciendo nosotros. Si nosotros, por ejemplo, ya después de haber hecho toda la experimentación, después de toda la práctica, ¿qué es lo que tenemos que hacer para recuperar la resina? Si es catiónico, debemos acidificarlo, o sea, debemos pasar a través de la resina una solución muy ácida, porque si te das cuenta, ya esa resina está cargada de cationes. Entonces lo que va a hacer es que esos protones de la solución ácida van a desplazar de nuevo esos cationes y se va a quedar el hidrógeno, el protón, arraigado otra vez a la resina. Y va a salir el catión. En este caso el calcio. De la otra manera también, tanto en una resina aniónica. Entonces nosotros tenemos lo que es por ejemplo, ya hemos hecho la experimentación con la aniónica y tenemos los cloruros arraigados al pele de la resina. Entonces, lo que hacemos nosotros para eliminar todos esos aniones que se han quedado ahí es utilizar una solución muy básica para retirar esos aniones y luego que se quede cargado con iones OH. Creo que es sencillo ahí. Ahora, ¿qué sucede? Que, bueno, existen dos tipos de resinas que son los catiónicos y los aniónicos. Bueno, aquí lo que podemos clasificarlo aparte en dos.
son reacciones de intercambio catiónicos de ácido fuerte o strong acid cationic. ¿Ok? El grupo funcional, el que se encuentra arraigado dentro de los polímeros, es el sulfonato, como les había mencionado. El ion de presaturación es el ion que se encuentra alrededor. Puede ser tanto un protón como puede ser el sodio. ¿Ok? Y el catión agotado es prácticamente el ion que va a ingresar dentro de mi muestra. Como he buscado un poquito de información acerca de esto, eh, Eh, esto prácticamente trabaja en todo el espectro de lo que es pH, ¿ok? Ahora, la reacción de intercambio catiónico de ácido débil o weak acid cationic. Puede que la doctora se los ponga así en alguna pregunta, así que tienen que saber qué significa. Ahora, lo que es correspondiente al grupo funcional ya no utilizan lo que son sulfonatos, sino carboxilatos. El ion de presaturación en este caso solamente es el protón hidrógeno. Cuando se trabaja estas reacciones de intercambio catiónico de ácido débil es mejor cuando el pH se encuentra mucho mayor que 7 o mayor que 7 simplemente. Y es muchísimo más fácil de recuperar que el ácido fuerte. Aquí tenemos como decrecimiento la afinidad de estos cationes con respecto a esas resinas catiónicas. Ahora con respecto a lo que es la aniónica. ¿Cómo funciona? Funciona de la misma manera que las catiónicas, pero ahora con iones negativos. Lo mismo. Resina de intercambio aniónico de base fuerte o strong basic aniónica. En este caso vamos a utilizar un grupo funcional o el compuesto que se encuentra arraigado en el polímero, que se le denota de esta manera. ¿Ok? El amonio cuaternario, el ion amonio cuaternario. Ion amonio cuaternario. Y luego lo que es la presión de saturación, el ion de presaturación, perdón, que es el OH, que es el que le estaba comentando, también puede ser los cloruros como tal. ¿Ok? Prácticamente estos trabajan en todo el espectro de pH. Ahora lo que es la reacción de intercambio aniónico de base débil, que es el weak basic anionic. Entonces, aquí trabajan un grupo funcional que son las aminas débiles y las aminas terciarias. Y tenemos un ion de presaturación que son los OH. Hay algo que acotar aquí que dice que el pH, o sea, es mejor trabajar con esto cuando el pH es menor que 6. ¿Ok? Ahora vamos con lo que es teoría. Vamos a ir primero con lo que es la capacidad de intercambio, que prácticamente me va a decir qué tanto la resina puede intercambiar iones, ¿ok? ¿Cuántos equivalentes puede intercambiar esa resina por cada litro de resina? ¿Ok? Ahora, es importante decir que como lo mencioné anteriormente con los cationes, hay unos cationes que se van a eliminar o algunos aniones que se van a eliminar mejor que otros. Eso ya es por la afinidad y por la selectividad de la resina. Entonces aquí prácticamente vamos a trabajar con dos formas, que es la fase acuosa, que simplemente es una composición, es la concentración del catión con respecto a la concentración total. Lo mismo, la fase sólida, pero con respecto a la resina. ¿Ok? La capacidad del compuesto con respecto a la capacidad total de la resina. ¿Ya? Eso, simplemente nada más eso. ¿Ok? Algo que también tenemos que saber que son los factores de separación. Que esos factores de separación son afín por si acaso son fuegos pirotécnicos. Estos son los factores de separación y se los determinan como alfa I. ¿Ok? Se acabaron los juegos pirotécnicos. Eh,
Bueno, como les comentaba, el factor de separación, eso va a depender de la afinidad que tenga ese cation o ese anión con respecto a la resina. Y simplemente se los calcula con respecto al YI multiplicado por el XJ y el XI multiplicado por el YJ. ¿Ok? Bueno, aquí sería YJ, aquí, por si acaso. YJ, ya. Simplemente es como una multiplicación cruzada, nada más. Y con respecto a J también es lo mismo. ¿Ok? Nada más. Fácil y sencillo de entender. YI por XJ y XI por YJ. Y acá sería QI por CJ y CI por QJ. Recuerden que I es un compuesto y J es el otro. ¿Ok? O prácticamente lo que sería I es el catión como tal y la J vendría a ser, eh, qué sé yo, ese compuesto que estás retirando, como por ejemplo el hidrógeno, o también podría ser hasta la misma resina. Ahora, un ejercicio súper chévere con respecto a eso, aquí te lo están dando prácticamente las tablas de los factores de separación, entonces aquí te soluciona mucho la vida. Ya, esto tienen que dártelo o lo tienes que buscar de alguna manera, porque o lo puedes hallar de esta manera como está aquí. Ahora, la resina de intercambio. Aniónica básica fuerte. Bueno, aquí ya sabemos que estamos en un intercambio aniónico básico fuerte. Se utiliza para eliminar nitratos de un agua de suministro que también tiene alta concentración de cloruros. Normalmente los iones carbonatos y sulfatos están presentes en el agua, pero asuma que este ejercicio en sus concentraciones son despreciables. Dice que bicarbonato y sulfato están presentes en el agua, pero no los vamos a considerar. Si no te dice eso, ahí sí tendría que considerar esto. ¿Ok? Y esto. Pero como dice que son expresiones, eso no lo vas a considerar. La capacidad total de la resina es de 2 equivalentes sobre litro. Determinar el volumen máximo de agua que puede tratarse por litro de resina. El agua tiene la siguiente composición, que vendría a ser, ya, esta es la composición del agua. Los cationes y los aniones, calcio, magnesio y sodio. Pero en este caso, como estamos trabajando con una resina de intercambio de básica fuerte, no nos va a interesar mucho lo que son los cationes, sino prácticamente vamos a enfocarnos en los aniones. Hay un total de 5 milicavalentes sobre litro en los aniones, que son 3 de cloruro y 3 y 2 de nitratos. Simplemente lo vamos a organizar en una pequeña tabla, para tenerlos ordenados, y luego vamos a utilizar esta fórmula. La sumatoria de la factor de separación, ¿ok? Multiplicado por su concentración. Por ejemplo, aquí sería factor de separación del cloro en cloro multiplicado por la concentración de cloro. Y acá vendría a ser el factor de separación de nitrato en cloro multiplicado por la concentración de nitrato. Recuerden que aquí en este caso estamos hablando sobre el cloro y en este caso, perdón, en este caso estamos hablando de sodio y en este caso estamos hablando de cloro. O sea, estamos comparando todos estos compuestos con respecto a la afinidad que tengan con el cloruro. ¿Esos valores pueden cambiar? Sí. Pero yo creo que van a trabajar con esa misma tabla. No se van a hacer lío. Ya, entonces sería 1 multiplicado por 3 más 3,2 multiplicado por 2. ¿Y te va a dar un valor como tal? Prácticamente he visto que muchos ejercicios tratan de la misma forma y del mismo método. Aquí vamos a encontrar la capacidad o los equivalentes de, bueno, la capacidad de los cloruros. ¿Cómo lo llamamos? Con la capacidad total de la resina multiplicado por factor de separación de cloro en cloro multiplicado por la concentración de cloro. Lo que hicimos anteriormente. Nada más. ¿Ok? Capacidad total de la resina multiplicado por lo que hallamos anteriormente, que es el factor de separación multiplicado por la concentración dividido para el valor total que encontramos anteriormente, tanto para el cloruro como para los nitratos. Y
Si se han dado cuenta, pues es importante decir que la capacidad total de la resina tiene que ser la suma de la capacidad de todos los aniones o cationes presentes. O sea, si es aniónico, de toda la suma de la capacidad de todos los aniones. Si es catiónico, la suma de todas las capacidades de sus cationes. ¿Ok? ¿Y cómo halla el volumen máximo? Bueno, simplemente tendríamos que tomar cuál de todos los aniones tiene la mayor capacidad. ¿Cuánto mínimo tendríamos que tomar el valor de la capacidad que sea más baja? En este caso es la relación o la división entre la capacidad del nitrato, que es el que tiene más, con respecto a su concentración. Y transformamos, lo volvemos dimensionalmente correcto y al parecer nos da un valor de 680 litros de agua por cada litro de resina. O sea, ese es el volumen máximo que puede aguantar la resina, ¿ok? Con esta muestra de agua. 680 litros, es una barbaridad. Ahora, con respecto a lo que es dimensionamiento de estos lechos fijos. Aquí hay un ejercicio sencillo simplemente. ¿Por qué? Porque esto aquí tampoco representa tanta complejidad. Ok, como iba diciendo entonces, tenemos un caudal de 300 metros cúbicos cada día y dice que la carga superficial es de 600 metros cúbicos sobre metros cuadrados cada día. ¿Cuáles son las dimensiones? ¿Cuáles son las dimensiones de la columna? Del hecho fijo. Esto simplemente es pura teoría nada más. A ver, ¿cómo trabajamos esto? Primero hay que definir ciertas cosas. El Empty Bed Contact Time, que prácticamente es el tiempo de residencia hidráulico, pero no en un tanque, sino en el lecho fijo. ¿Cuánto tiempo se demora? ¿Cuánto tiempo de contacto tiene el agua con respecto a la resina en ese lecho fijo? Y eso se lo calcula con respecto al volumen dividido para el caudal. Fácil y sencillo, rápido. La tasa de uso de carbón, eso es un factor que prácticamente lo podrías utilizar también, que en vez de resina te dejen carbón. Entonces, en este caso sería la masa del medio, que sería la masa de carbón dividido para el volumen de agua. Fácil y sencillo. Tasa de carga volumétrica, el SFR también que le llaman, es el caudal dividido para el volumen del lecho. Fácil y sencillo también. Solo tendría que aprenderse esas definiciones. Ahora, lo que es la velocidad superficial se definen de la misma manera que como la tasa de carga superficial, pero tienen que ver las unidades. Si las unidades están en metros sobre día, es la velocidad superficial. O te lo dice directamente el problema. O el problema te dice la carga de superficie, la tasa de carga superficial, y entonces eso se lo define como metros cúbicos sobre metros cuadrados por día. ¿Ok? Sencillo. Las dos se definen de la misma manera, pero tienen dos unidades diferentes. Ahora, ¿cómo hacemos el ejercicio? El ejercicio que nos da la carga superficial. Chévere. Entonces tenemos la carga superficial o la tasa de carga superficial. No te dice velocidad superficial, te dice la carga superficial. Entonces tenemos TSS y esto es igual al caudal sobre el área. Y ese es el área transversal del lecho. ¿Ok? Entonces simplemente lo único que tenemos que hacer es encontrar todo lo que son las dimensiones. ¿Qué necesitamos el lecho? Necesitamos el diámetro o el volumen o los lados o el área, lo que nos den. O sea, lo único, nos están dando el área, pero nosotros tenemos que dimensionarlo. Tenemos que saber cuánto es de cada diámetro, cuánto es el diámetro y cuánto es el lado. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Simplemente es el área, reemplazarlo. ¿Por qué? Porque el TCS lo tenemos y el caudal también.
y luego lo despejamos para dejar simplemente lo que es el diámetro, nada más. El área es igual al caudal sobre el 13S. Ya sabemos que el área es igual a pi cuartas por el diámetro al cuadrado, entonces reemplazamos en lo que es el diámetro, lo dejamos solo y nos da un diámetro de 0,798 metros. ¿Ok? Ahora, esto es bien importante porque lo que nosotros tenemos que, si no nos dan el tiempo, el ES, el EBCT, nosotros tenemos que tomar la mitad, porque como estamos haciendo solamente una repetición o estamos haciendo un cálculo rápido, deberíamos tomar siempre la mitad, ¿ok? ¿Podríamos tomar el máximo? Sí, pero no te dicen que sea, por ejemplo, cuánto máximo debo dimensionar este lecho fijo, no. Te dicen, bueno, dimensione esto, pero no te dice ni el máximo ni el mínimo. Si fuera el máximo, ahí sí tendrías que utilizar el valor máximo. Si es el mínimo, tendrías que utilizar el valor mínimo. En este caso, podríamos utilizar el valor medio porque no te dice nada más. Entonces, el volumen del lecho, ¿cómo se calcula? Con ese factor que hallaríamos, que es el EBCT multiplicado por el caudal. Nada más. Fácil y sencillo. 4,5 minutos por esto de aquí, que tenemos que transformarlos todos a las unidades correspondientes para que se elimine. Entonces ya tenemos el volumen, que es el 0,94 y tenemos el diámetro. Entonces lo que tenemos que hacer es simplemente hallar el lado, nada más. El lado, que no sabemos. El volumen del lecho es igual al área de su base por el lado, o por la profundidad, como ese es decirlo, o por la altura, como ese es decirlo. Entonces prácticamente tenemos el volumen y el área lo podemos calcular porque ya tenemos el diámetro. Y ese resultado nos da de 1,5 metros. ¿Ok? Y eso prácticamente sería todo el ejercicio. Es un ejercicio sencillo. Lo único que tenemos que saber son todas estas definiciones correspondientes. Y ya les voy a pasar un ejercicio para que practiquen.